Buenos días, hoy es sábado y estamos sábado 23 de mayo. Vamos a continuar con el trabajo en la segunda unidad, perdón, de la tercera unidad. Eh, Como yo les dije, digamos, desde el punto de vista filosófico, lo que podemos ver es que en la segunda mitad del siglo XX, lo que hay es un movimiento que va acercando las dos grandes tradiciones en las cuales se había dividido la discusión acerca del estatuto del conocimiento de las ciencias sociales, que era por un lado la tradición anglosajona de la explicación y por otro lado la tradición continental, europeo-continental de la comprensión. En ambas tradiciones se va produciendo un desplazamiento o una serie de configuraciones, digamos, de giros, digamos, dentro de esas tradiciones, en las cuales ambas tradiciones se terminan acercando o centrando como problema en el lenguaje. Es decir, se abandona una concepción eh, correspondentista, digamos, o no, sí, o naturalizada del lenguaje, en el cual el lenguaje es una representación de la realidad, una concepción representacionista, donde el lenguaje representa la realidad de manera transparente y se empieza a ver que el lenguaje tiene una dimensión configurativa sobre la realidad. Después, obviamente, hay un montón de matices acerca de cuál es la dimensión configurativa sobre la realidad, digamos, si esa dimensión configurativa sobre la realidad es cuáles son los alcances, digamos, ¿no? Hay algunos autores que mantienen el dualismo, digamos, entre lenguaje y realidad, entonces nada más que invierten el peso, digamos, si antes el peso estaba en la realidad, ahora pasa a estar el peso en el lenguaje, y hay otros autores que prefieren tratar de, a partir del giro lingüístico, descentrar en un sentido este dualismo y tratar, digamos, de romperlo. Desde el punto de vista filosófico, en realidad, es decir, el problema por ahí también es que nosotros, la historiografía se funda en el siglo XIX y se funda justamente en una concepción representacionista del lenguaje. Entonces, es muy fuerte esa impronta dentro de la disciplina. O sea, hay una impronta que tiene que ver con no cuestionar, es como un punto de partida en el cual, o sea, es decir, un punto de partida que no se cuestiona disciplinarmente en cuál es la concepción del lenguaje que tenemos. ¿Tá? Así como tampoco se cuestiona, digamos, disciplinarmente en otras disciplinas, qué sé yo, el uso de las leyes o la representación matemática, digamos, ¿no? Pero en el caso de la historia, el supuesto es un supuesto mucho más débil, mucho más endeble, mucho más discutible, que es la idea que el lenguaje puede representar la realidad de manera directa y transparente. Entonces, crecientemente, tanto por el lado de la lingüística, de la teoría literaria y de la filosofía, todo el siglo, la segunda mitad del siglo XX, hay un creciente interés, sobre todo de la década del 40 para adelante, o de mediados de la década del 30 para adelante, hay un creciente interés. Primero en el lenguaje, ya en el giro entre positivismo y positivismo lógico, hay un desplazamiento hacia el lenguaje, pero entendido todavía como un lenguaje, depende de los autores, ¿no? Pero entendido todavía como un lenguaje que es una representación del mundo, pero sí hay un creciente interés en la dimensión, en cómo sobre ese lenguaje como representación del mundo se puede construir un conocimiento acerca del valor de verdad de ese lenguaje y de los atributos formales de ese lenguaje, o sea, la lógica. Pero ya de ese desplazamiento ya hay un giro lingüístico. A pasar, digamos, a que la realidad, por ejemplo, es muy conocido dentro de la propia tradición analítica el contraste entre el primer Wittgenstein y el segundo Wittgenstein. El primer Wittgenstein es un Wittgenstein digamos, donde la preocupación está puesta en el lenguaje, en tanto las posibilidades que yo tengo de construir una lógica, digamos, una lógica que me permita clarificar la relación de esos enunciados con el mundo, o en todo caso, una lógica, no que me permita, digamos, establecer las relaciones del lenguaje con el mundo, pero sí que me permita establecer criterios de justificación acerca de esos enunciados en cuanto tales. Es decir, si yo puedo pensar en las propiedades, digamos, de los enunciados y de cómo esos enunciados se relacionan uno con otro en razonamiento, y puedo establecer cuáles son las propiedades lógicas de esos razonamientos y establecer a partir de las propiedades lógicas de los razonamientos los valores de verdad o de falsedad de esos enunciados, entonces ya estoy construyendo, digamos, estoy
estableciendo, digamos, criterios para la forma de la relación de los enunciados con el mundo. O sea, si yo digo que los enunciados, como dice Hempel, los enunciados tienen que ser, por un lado, empíricamente corroborables y por otro lado, lógicamente coherentes unos con otros en los razonamientos, estoy estableciendo un giro lingüístico, porque fíjense que, digamos, toda la discusión está en los enunciados, ¿no? Los enunciados tienen que estar formulados de manera tal de que yo pueda corroborarlos empíricamente. Si yo no los puedo corroborar empíricamente, las afirmaciones que realiza esa disciplina son pseudocientíficas, que en última instancia en parte, digamos, el punto de partida de la argumentación de Popper, cuando Popper dice, bueno, ¿qué es lo que nos permite distinguir una ciencia de una no ciencia? Bueno, es que nosotros podamos falsear los enunciados, que es un poco lo que también dice Hempel en el texto, digamos, que nosotros podamos falsear los enunciados nos permite, digamos, establecer la diferencia entre la explicación y la pseudoexplicación, ¿no? Entonces, bueno, ya ahí hay una impronta, digamos, de un giro lingüístico, ¿no? Pero al mismo tiempo se está produciendo otro giro lingüístico, que es en la otra tradición filosófica, la otra gran tradición filosófica, que es la tradición continental, también se está produciendo un giro lingüístico que es el giro que va de una visión también naturalizada del lenguaje a problematizar cuál es la relación del lenguaje en la construcción de conocimiento, vía la relación entre objeto y sujeto. Vía la relación de objeto y sujeto. O sea, es decir, así, digamos, el reconocimiento de la temporalidad del proceso de la observación, y no solamente del proceso de la observación en cuanto a una observación pasiva de un sujeto sobre un objeto, sino de que la relación objeto y sujeto es una relación, digamos, constituida históricamente y en la cual, digamos, la temporalidad, como explicamos ayer y como explicamos la otra vez que cuando vimos a Gadamer, es constitutiva de ese vínculo. Es constitutiva del vínculo a tal punto de que es casi inconfundible digamos, la unidad de objeto y sujeto. Podríamos decir, de manera, haciendo una lectura hegeliana, podríamos decir, digamos, que objeto y sujeto son solamente, digamos, momentos del devenir del proceso del conocimiento. Y que son ese proceso, digamos, esos momentos del devenir del proceso de conocimiento aparecen, digamos, como polos de ese proceso de manera solamente como por medio de una abstracción filosófica, pero que en el proceso es un proceso continuo y dialéctico y donde hay una temporalidad que va constituyendo, digamos, nuestra mirada sobre el objeto, o sea, en tanto tradición que se cristaliza en la construcción de un objeto, ¿no? Entonces, tanto en la tradición filosófica, epistemológica, analítica, como en la tradición continental, hay un giro que va, digamos, que va poniendo en un lugar central a la relación del lenguaje. Este giro lingüístico se completa, por decirlo de alguna manera, con pasar, digamos, de la dimensión de los enunciados a la dimensión de las narraciones y de los relatos, ¿no? Pasar de la dimensión de los enunciados a la dimensión primero de los discursos y luego de los de relato. Entonces, lo que yo les voy a proponer hoy es, brevemente, o tratando de ser breves, hacer un repaso por los autores de la unidad, más o menos cuáles son algunos de los planteos generales y de los argumentos generales los cuales desarrollan esta discusión. Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos, bueno, ahí voy a hacer un corte así va a quedar más ordenado.